A continuación invitamos al arquitecto Guillermo Esqueloto a dirigir unas palabras de apertura. El arquitecto Esqueloto es egresado de la Universidad Católica de Córdoba, fue profesor de esta universidad en la carrera Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y profesor de la Universidad Católica de Córdoba en la Facultad de Arquitectura y Planeamiento. Más allá del respaldo que dan los diplomas y demás, Ezequiel es un hombre en permanente actualización, permanente revisión de su pensamiento y permanente contacto con la realidad. Es lo que se llama un hombre de acción. Piensa todo lo que piensa, crea y trata de transmitir esto, lo revisa permanentemente y lo pone en práctica. Poner en práctica es lo que a mí me parece, o a nosotros nos parece fundamental para lo que es la acción profesional comprometida de nuestros días. Él va a hacer una serie de reflexiones sobre el mundo en el que estamos metidos en base a esto de la globalización y esperamos que sean unas referencias para que cada uno de nosotros pueda ir digamos, orientando su propia formación y su propio compromiso. Brevemente, ¿cuál es la actitud intelectual, psicológica, existencial de los grandes pensadores del siglo XXI, de comienzos, ya en este siglo que estamos metidos? Yo lo resumiría en lo siguiente: en la toma de conciencia de la rápida biodegradabilidad de los conocimientos, de la rápida obsolescencia de los conocimientos. Y entonces hay una actitud de humildad muy profunda. Por ejemplo, la palabra verdad está excluida de la ciencia. Nadie es poseedor de la verdad. A mí me gusta, si alguien conoce griego, la palabra verdad en griego, aletheia, que en su estructura verbal significa desvelar, descubrir un velo. Yo lo que voy a hacer muy modesto, voy a descubrir un poquito el velo de estas cosas, porque primero que no acepto lo que hago esta noche. No me gusta dar conferencia, porque es más lo que no dice de un tema que de un tema. Y siempre te aparece el libro del pueblo que te dice, mira, que no dijiste tales cosas. Así que yo voy a decir muy poquitas cosas. No me importa que lo que digan sean cuestiones discutibles. Lo importante para mí es suscitar en la mente y en el corazón de ustedes cuestiones vitales. Eso creo que es fundamental. Hace un rato en una conferencia me recordaron algunas cosas de mi manera de pensar. Yo digo, solo tengo 3 certezas, fíjense qué poco. Lo único que no cambia es el cambio, lo único cierto es la incertidumbre y lo que menos conocemos es el conocimiento. Y entonces una persona recordó hoy lo que un profesor, cuando yo tenía 18 años, alguien declaró que yo nunca podía avanzar intelectualmente porque nunca hablaba terminantemente como las cosas. Y no, porque no decía esto es así. Entonces un día me dijo, no, estás equivocado. Yo te voy a mostrar que las cosas son de una determinada manera. Vamos a la matemática. En matemática, 2 y 2 son 4. Yo le dije depende, porque siempre usaba la palabra depende y lo torturaba a él. Depende, si pongo un 2 al lado del 2 es 22, un 2 arriba, un 2 abajo, menos, 0, 2 arriba, 2 más, da 4. Él ya peor buscó por la gramática. ¿Cómo se dice? Que me preguntó sobre haber. Sí, del verbo haber. Algo así. Yo digo, si es el verbo haber es con H, si es una planta es con A. Bueno. Pero después ya desesperado por mí, porque era un católico preconciliar, me dice, pero en el dogma ahí no te puedes escapar. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? Depende, ahí se me tocó. Y dije, 10 para los hombres y 9 para las mujeres, porque un mandamiento dice,
No decía la mujer de tu prójimo. Si había mujeres lesbianas, pobrecitas, tenían que juntarse a no empezar. Bueno, entonces, depende. Voy a decir las cosas. No sabía qué elegir, ni cómo ir eligiendo, cómo ir presentando las cuestiones. Después ustedes me van ayudando. Sí, voy a explicar una cosilla muy breve que me planteó uno fuera, dos cosas me plantearon fuera antes de entrar aquí. Una sobre por qué me entusiasma educación en Finlandia, donde di clase. El problema que tenía que a las 3 de la tarde era de noche. Entonces, le dejo ahora a la chica y le dejo de regalo a la universidad un audiovisual de la educación en Finlandia. Por ejemplo, aquí se llama una escuela de magisterio, ¿verdad? En la escuela de magisterio ingresa solo el 10% de los que se presentan. Tiene un reconocimiento social los docentes impresionantes, que aquí es catastrófico. El sueldo inicial, bueno, eso no, la comparación no vale, pero son $6.500 mensuales cuando comienza a trabajar y con 14 sueldos, 12. Sí, no me gusta así en Finlandia, pero me gustó Finlandia por otra cosa. El día que yo estaba dando clase allá, un político, cosa que hacen casi todos los políticos por aquí, robó dinero. Y me dicen, verás que no lo van a meter preso, no hace falta. Y, ¿por qué? Y ya lo verás. Hay tal cultura de la responsabilidad y de la no corrupción. Lo mismo lo encuentro en Noruega y en Suecia, que se suicidó. Y yo entonces tuve un pensamiento pecaminoso. Qué pena que esto no ocurra en Argentina. Nunca también nos quedamos igual. Pero no, es cierto, un segundo no. Bueno, esto para un poquito por lo que me había preguntado, pero aquí en la universidad va a quedar toda la explicación de la educación en Finlandia y otras cosillas. La otra pregunta me la dio una persona que dice, me la puse en el bolsillo. Soy un poquito gordito y me da vergüenza preguntarte, no es público. Me dice, ¿es cierto que tú haces un experimento para vivir 120 años? La pregunta. ¿Sabe el libro mío que se llama Cómo envejecer sin ser viejo? Cómo llegué a los 84 años y todavía no he ido al médico por razones de salud. Lo cuento muy brevemente porque no sé si está presente y si le da vergüenza un gordito presentar como preguntar eso. No. Hace muchísimos años, más de medio siglo, en el instituto más famoso de gerontología del mundo, que era de la doctora Rana en Rumania, que atendía a 22.000 pacientes, que era el mayor ingreso de divisa del país, un día se plantearon esto: ¿cómo puede ser que nosotros que atendemos a los adultos mayores, como ningún instituto en el mundo, no hemos dicho cuál es el potencial genético del ser humano? Sabemos el gato, el perro, la tortuga, etcétera, por cultura general. Dijeron 120 años. Yo tenía 29 años en ese momento. Dije, me ofrezco para demostrar que se puede vivir 120 años, no debe ofrecerse. ¿Qué régimen llevar? Bien. Pasaron muchos años. A fines del siglo XX, yo vivía en Europa, y lo que había decidido la Organización Mundial de la Salud, de que la atención primaria, en la reunión de Manhattan, la atención primaria en salud es para los países del tercer mundo: médico, enfermera, trabajadora social. Y se decidió hacerlo en Europa. Y yo tuve que darle clase a los médicos sobre eso. Yo tenía 70 años. Todos los médicos que me daban clase, que eran mis alumnos, sabían que yo nunca había ido al médico hasta ese momento. Entonces me pidieron de la Sociedad Científica Médica que explique qué hago para ir al médico. Donde tengo una cuestión científica que tiraron 3.000 ejemplares, que se llama El arte de vivir y la salud. Creo que aquí una copia de eso hay. Y me dijeron, no, dinos todo lo que hacen. Y yo digo, 70 años vive cualquiera. Y entonces cada vez que me encontraban me decían un problema, que una deformación de mi personalidad, pero que me va bien. Eres un optimista patológico.
Pero hace 3 años se hizo la reunión mundial sobre eso, la tuve que inaugurar y tuve que explicar qué hago para vivir 120 años. Me quedan 36 años de vida. Y si me va bien, el día que cumplí 80 años estaba en Puerto Rico, me levanté a las 3 de la mañana y hice todo un programa por los 40 años de vida. Los optimistas patológicos, que lo voy cumpliendo de a poquito. Entonces, brevemente lo digo, porque esto lo trabajo con médicos y científicos. Yo soy el experimento. El problema de la alimentación, donde lo más original, bueno, yo no como carne, no uso azúcar, bueno, una serie de cosas, es la tabla de incompatibilidades. Cosa que no está terminada, que lo discutimos, lo experimentamos. Cada cosa que ingiero se crea un determinado jugo. No se lo voy a explicar, pero si no, nunca compraré el libro y yo me muero de hambre. Ese libro me está por matar, porque lo publica en todos los países y me piden de aquí para allá y no sé cómo hizo. Segundo, lo que yo llamo el yugo ibérico, dormir la siesta. Yo hoy tuve muchas entrevistas, digo, no voy a hablar si no puedo dormir, aunque sea media hora, dormir un ratito siesta y ya estoy un poquito lucido. La tercera es el cultivo del cuerpo. Ahora que tengo más edad, hago 1 hora y media por día de entrenamiento físico. Bajé la distancia que hago por año en bicicleta, pedaleando en carretera, ¿no? Hago 3.500 kilómetros por año. Todos los días entreno para completar los kilómetros. Antes hacía 5.000, pero ahora yo estoy un poquito ancianito, un poquito menos. Y después hago el Tai Chi. El Tai Chi, base de artes marciales, arte coreográfico, y el Tai Chi médico, que consiste en lubricar todas tus articulaciones con el líquido sinovial, darle flexibilidad a la columna, que es el secreto de la larga vida, según la sabiduría china, y mantener la memoria que siempre he tenido, que puedo hacer aflorar a mi memoria miles de datos en cualquier momento. Entonces, y lo más importante es el control de la mente sobre el cuerpo. Hace 26 años que no me perturbo, esto es lo que se llama la ataraxia en la filosofía de Tuculo, es la salud mental. Nada, que en la mística, tanto occidental como oriental, yo no he llegado, es llegar al nivel de iluminación. Justamente un sacerdote me inició cómo relativizar todos los problemas, cómo no perturbarte en nada. En 26 años no me perturbo, ni como cuando me condecoran, ni cuando dicen que soy un idiota. No. Y he logrado, hay un solo día en el año que la gente, los cercanos a mí, dicen que no ha sonrido como todos los días. Es el 25 de diciembre. ¿Por qué? Hay un tal Jesús que nació en un portal de Belén, es así, y por eso se celebra el 25. ¿Cómo se celebra la Navidad? Como si Jesús hubiese nacido en la Quinta Avenida de Nueva York. Esa hipocresía me revuelve. O cuando dicen, celebremos la Semana Santa, vamos a Cancún, a la gran boda. Es una cosa, esas contradicciones que tienen, me perturba, no me puedo alegrar bien ese día. No. El control es lo que... Bueno, lo quiero contar porque está publicado en internet, no sé quién lo publicó, pero a lo mejor muchos lo saben. El 22 de noviembre de 1975, la AAA decidió liquidarme. Yo quedé 31 días herido sin auxilio, tirado en un lugar. Bueno, sobreviví. Entonces, una larga aventura para sobrevivir. Todos dijeron que nunca podría caminar por los destrozos que me hicieron. Pero los médicos dicen, tienes que estar muerto. Hay una sola posibilidad en 1000 de sobrevivir. ¿Cómo podía sobrevivir en esa situación? No se lo expliqué porque me daba vergüenza. Pero lo voy a explicar brevemente, que es lo que más he desarrollado, el control de la mente sobre el cuerpo. ¿Cómo puedes estar siempre en paz, siempre alegre, siempre feliz, siempre con pensamiento positivo? Lo voy a explicar con otro conocido mío, un poquito mayor que yo, que vive ahora en Berlín, es un judío, Marchand, nombre del arte. Él un día lo llevaron a fusilar, estaba en un campo de concentración.
Cuando vio los fusiles le dio un susto tan grande que se cayó. Y todos los muertos cayeron arriba de él. Estuvo tapado con los muertos. Salió y se fue otra vez al campo. Y 2 veces más lo llevaron a fusilar. Ya estaba preparado, se tiró antes de la Entonces, ahora que es un hombre de arte, ¿qué hiciste para no morir, para no volverte loco? Concentré la mente en una sola cosa. El blanco del pañuelo de la infanta Margarita del cuadro de Velázquez. Solo pensaba en eso. Porque si pensaba en todos los muertos que estaban arriba. Es como tú, el poder de la mente es muy grande. Yo usé, no lo conocía, en ese momento no sabía todo de esto de él, pero la misma cosa que hemos estudiado otros, cómo con la mente puedes controlar miles de cosas. Yo pensaba, todos conocen más o menos mi posición, mi sueño por un mundo mucho más fraternal, mucho más humano, la liberación, todo eso. Yo pensaba que la lucha por un mundo más humano, la lucha por la liberación nacional, social, personal, es un gran lugar. Y cada uno de los militantes, por lo menos el sentimiento que tengo sobre mi persona, es un pequeño soplo. Entonces pensaba, si el soplo se apaga, el huracán pierde un poquito de fuerza. No me voy a morir. Yo se lo cuento a ustedes, no me morí. También rompí todos los pronósticos de los médicos que nunca podría caminar, pero puedo caminar. Bueno, eso es un poquito tener ganas de vivir, tener alegría en el corazón. Una cosa una aplicación que hice en la ciencia social, con la sociometría de Jacobo Moreno, que no es un devoto, pero él desarrolló los test sociométricos, el psicodrama y el sociodrama, y planteó la liberación de la espontaneidad, que es lo que hoy planteamos, cómo superar el analfabetismo emocional y cómo lo podría, después si quieres yo me lo abordaría en el tema, el libro que puede ser en todos los países del mundo, el de Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional. Eso después puedo explicar un poquito cómo tener esa. Entonces yo desarrollé el problema de cómo liberar la espontaneidad y lo he aplicado en varias partes, en teatro y todo. Esto está escrito en portugués, no, ahora está allá en español. Lo digo, es una cosa que dura más de una hora. Es un juego que se va haciendo mejor si hombre y mujer. Está primero la mirada terapia, el saludo terapia, para establecer relación. Después está la sonrisa y la risa terapia. Mira, la risa y la sonrisa es la única planta que nace del espíritu, se fortalece en el corazón y florece en los labios. Nadie es tan rico que no necesite una sonrisa. Nadie es tan pobre que no la pueda regalar. Y hago un pequeño paréntesis. Cuando la persona que para mí, pues todo lo que digo es discutir, que para mí fue el más grande político del siglo XX, sobre todo por su capacidad de perdonar, Nelson Mandela, un día a Nelson Mandela le hicieron una pregunta que yo estaba conmocionado, que iba a decir, ¿cuáles son los verdaderos héroes de la humanidad? Y dijo una cosa espectacular. Son aquellos que pueden alegrar el corazón de los otros, que pueden hacer un poco feliz el corazón de los otros. Y la sonrisa. Y después está el abrazoterapia, el besoterapia, que ahí ya entra problemas más tecnológicos, más prácticos. Yo digo, si tienen mucha confianza, pueden darse un poquito en la boquita, el beso en la boca, la oreja en la boca. Como los sociólogos, ¿qué hacen? Los sociólogos hacen tipología. Yo hice una tipología del beso de boca, del tuerca, del chocolate, pero no voy a decir más porque estoy aquí. Un otro tema. Y bueno, en una hora está todo eso y lo hacemos. Hacemos a veces pequeñas cositas que es como preparación de la liberación. ¿Quieren que haga una pequeña cosita práctica? ¿Sí? ¿No? Ven tú. Y tú. Vamos a hacer
hacer una pequeña presentación. La segunda parte es solo Pablo Freire. María Eugenia. Bueno, si yo saludara a María Eugenia como un viejo, ¿cómo la saludo? Bueno, María Eugenia, la saludo como un anciano que quiere morir en plena juventud. Yo como actor soy un fracasado, me dieron trabajo en una novela, pero de auxiliar. Ni un besito pude dar. No tengas miedo que no tuviera. Santiago, no. Y aquí ahora es solo Pablo Freire. Todo me lo contó. Y Pablo Freire, bueno, todo lo que hizo en América Latina, después estaba en el Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra y atendía a los países de África. Él fue a Tanzania dice la carta. Sí, o Tanzania, bueno, no importa, cuyo presidente era docente. Cuando el presidente de Tanzania escribió un libro sobre educación de adultos, tenía una facultad de educación maravillosa, y fuera de la facultad, árboles, flores y demás. Pablo Freire da la primera clase y se anda a caminar. De pronto un negro alto y bello se acercó y le tomó la mano así, déjame que te tome la manilla. No tengas miedo. Y paseando. Mira, esto no tiene entonces, estaba paseando entre los árboles y las flores. Y después de 20 minutos que están paseando, Pablo Freire dice, si mis amigos de Recife me ven paseando con este negro tan bello de la mano, ¿qué van a decir? El negro estornudó y me contó Pablo, no, tenía que contar otra cosa. Cuando él salió del exilio, Pablo Freire, ¿sí? Fue a Chile y esa primera semana salió a caminar con un chileno por Santiago y le puso la mano aquí. El chileno le dice, Pablo, aquí si un hombre pone la mano en el hombro, otro hombre puede pensar. Pablo me contaba, bajé la mano y dije, algo pasa en la cultura chilena, que un hombre se pone nervioso porque otro hombre le pone la mano en el hombro. Bueno, ahora retomo, tendría que haberlo dicho antes. Entonces, dice, cuando el negro estornudó, metí la mano en el bolsillo y fui con la mano en el bolsillo hasta entrar en el auto. Y dice, esa noche me dije, Pablo, hay algo que falla en tu cultura que te pusiste nervioso, di la mano con un negro. No por discriminación. Después viste que me comporto bien. Imagínate que no se diga fuera de la conferencia, sacamos todo de la mano. No hacen un juicio al rector por traer un miembro de general. Esto es un poco es lo que se plantea hoy de superar el analfabetismo emocional. Tenemos que saber expresar nuestros deseos, nuestros sentimientos, saber decir te amo, te quiero, me equivoqué, perdóname. Tenemos que expresarlo libremente todo eso. Y tiene que ver con la inteligencia emocional, porque si quieren ahora hago una mezcla del problema de la inteligencia y después la inteligencia emocional y de educación. Bien, yo seguro que va interesando. Todavía no entré al tema importante, qué barbaridad. Hay muchas clasificaciones de inteligencia, pero ya la inteligencia no se clasifica más desde la psicología, sino de la neurociencia. Yo estudié 2 años en neurociencia justamente con el proyecto Harvard de la inteligencia para poder aplicarlo a la educación, porque toda la gente que tiene responsabilidad en una universidad sabe la cantidad de personas jóvenes que estudian y abandonan a lo mejor el segundo año. Es un gasto dejarte para ellos todo. ¿Por qué? Porque no eligieron la carrera adecuada. La investigación de la inteligencia múltiple, que se llama, ahora sabemos de 8 tipos de inteligencia en qué lugar del cerebro está. Hay 2 que no sabemos todavía. Yo voy a explicar brevemente, que es muy importante esto para
la selección y sobre todo para la tutoría. ¿Qué son? La inteligencia lingüística, brevemente, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia musical, la inteligencia sinestético-corporal, la inteligencia espacial, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal. Se trabajó muchos años con estos 7 tipos de inteligencia, pero ahora se descubrió acá. No sé qué nombre queda, pero la figura arquetípica sería darle, que algunos lo llaman inteligencia económica, no sé, vamos a ponerle eso, o inteligencia naturalista. Y no sabemos, pero que queremos que sea la inteligencia tecnológica y la inteligencia culinaria. Yo cuando ya entré en el estudio de inteligencia, lo primero que busqué es dónde soy su desarrollo mental. Yo soy desarrollo mental en varias cosas, pero en inteligencia espacial es mitoso. Yo tengo que viajar de uno para otro, hago la maleta, está todo, viene mi hija, a la mitad. Inteligencia culinaria, escuchar guiñano, todo eso. Hago 5 comidas que son un asco. Bueno, no, hay otra cosa. Y en inteligencia tecnológica, ciertas cosas consulto mis nietos y demás, por ejemplo, no de otra. Otra cuestión, ¿por qué los psicómetras están enojados con nosotros? Porque los test de inteligencia, que no sirven casi para nada, solo miden todos tipos de inteligencia, que no son para eso. Yo he hecho una observación, cuando uno hace una observación desde la ciencia no lo puede hacer por emoción, sino verificando empíricamente. Hice unas 200 verificaciones empíricas sobre este segundo tipo de inteligencia lógico-matemática. Y quiero que me critiquen si creen que lo que he cambiado, lo que planteo es correcto o no. Yo conozco muchas personas que tienen una gran capacidad de razonamiento lógico y no conocen matemática superior. Pero no conozco ninguna persona que conozca, sea avanzado en el campo de la matemática, un gran matemático, y no tenga inteligencia lógica. ¿Me expliqué? Creo que sí, es fácil verlo. ¿Cuántas personas? Yo por lo menos con 200 personas he visto que razonan, tienen una lógica extraordinaria, pero matemáticos son más o menos, nada más, 2 o 4, bueno, muy bien. Bueno, en esto. Bueno, podría ir explicando cada una de estas. No sé si no tiene mucho interés, pero lo que tiene interés es cómo lo aplicamos. La inteligencia es, bueno, para ser docente, la lingüística es saber escribir. La inteligencia musical. La primera investigación en el primer momento se dijo, solo puedo ser músico, desarrollar mi inteligencia musical antes de los 5 años. Claro, cuando Gardner estudia eso, tiene en cuenta que casi todos los grandes músicos son hijos de grandes músicos, no todos. Pero ahora no, ya está controlado. Aquí mismo ya vino lo que estudió lo que propuso y logró otro japonés. Puedo desarrollar la inteligencia musical después de los 5 años. La inteligencia sinestético-corporal, esta es lo más difícil de comprender. Es la inteligencia del dominio del cuerpo, que tienen, por ejemplo, las chicas de grandes aparatos, de los hombres. Dije, las chicas para... Bueno, y los hombres. Yo pongo ejemplo Maradona tiene una inteligencia sinestético-corporal en el dominio del juego, a una obra espectacular. Otra parte del cerebro lo tiene, porque yo tengo radiografiado del cerebro de Maradona, donde está bastante estropeado, pobrecito. Bien, bueno. La inteligencia espacial, cuando yo estaba estudiando un día me preguntaron, un jugador de ajedrez, ¿qué tipo de inteligencia necesita? Y me equivoqué. Yo dije, lógico. No. Es una persona que tiene un gran desarrollo de inteligencia espacial. Bien espacial, lo desarrollado, sí.
Después la inteligencia interpersonal, eso es fácil explicarlo. Es la que necesita todo educador, la capacidad de relación con los otros. Bien. Desarrollar las habilidades sociales básicas. ¿Cuáles son? Capacidad de diálogo, capacidad de empatía y capacidad de escucha activa. 3 cosas que son inseparables. Porque no puedo dialogar si no soy capaz de ponerme en la perspectiva del otro, como diría Carl Rogers, en los zapatos del otro, en la perspectiva del otro. Y no puedo tampoco esto si no tengo escucha activa. Zenón de Lea hace miles de siglos, muchos siglos, decía: Dios nos dio 2 orejas y una boca para indicar que debemos escuchar más que hablar. Y yo he visto cómo se preparan los gerentes de venta de las multinacionales. Las multinacionales son los verdaderos amos del mundo, que sería un entrar por ese tema. En las multinacionales son un experto en escucha activa. El cliente habla 50 minutos, los 10 minutos finales y a veces 5 minutos le sirve para venderle lo que le vende. Esto es un poquito sobre el problema de la inteligencia. La intrapersonal son todas las personas que tienen una vida espiritual muy fuerte. Es volver sobre la propia conciencia. Bueno, dejo aquí porque entonces voy a comenzarlo para pensar así. Perdón, esto fue una etapa prólogo, como se dice en el psiquismo. Mira, en la sociología alemana hace muchos años se planteó la importancia de captar el espíritu del tiempo. Como yo no sé muy bien qué es el espíritu y del tiempo menos, he usado una palabra, una expresión que usamos los sociólogos también, que es Juan 23, en la encíclica Pacem in Terris. Él habla de los signos de los tiempos. Y yo creo que es lo que tenemos que... ¿Qué son los signos de los tiempos? Lo que en la filosofía alemana llaman espíritu no, es aquel hecho que tiene una centralidad indiscutible en la preocupación teórica y en la preocupación práctica. Yo señalo 3 momentos, tendría que hacer muchas matizaciones. En la década de 60, ¿qué planteamiento tenía esa centralidad? La problemática del subdesarrollo y desarrollo. Después aparece la teoría de dependencia, podemos hablar muchas cosas. Posteriormente, ¿cuál es? El problema de la liberación. Por primera vez en la historia de la Iglesia, una teología surge en el punto latino, la teología de la liberación, pero la liberación se planteaba en muchísimos campos. Pero desde fines del siglo XX, ¿cuál es el tema central? El problema de la globalización. La globalización es una culminación de un proceso de planetarización que se inicia a finales del siglo XVI y tiene 3 manifestaciones principales. Una es la económica, que es una falacia, porque solo el 5% de las transacciones internacionales es de bienes y servicios. Todo es especulación financiera, de una manera repudiable y vomitiva. También la globalización de lo político, que tiene tendencias contradictorias, fuerzas centrífugas y centrípetas. Centrípeta, la descomposición de Yugoslavia, de Checoslovaquia, muchas cosas más. Y fuerzas centrífugas, Unión Europea, Mercosur, muchas cosas más que podemos decir en esa línea. Y después la globalización en lo cultural, también es contradictoria, tiene muchas dimensiones. Luego están los estragos sociales de la globalización, y también podría llamar, pero lo voy a poner en capítulo aparte, los estragos ecológicos. Y como estoy en la universidad, quiero detener una pequeña reflexión en la problemática de la cultura, de la globalización de la cultura. El problema, porque de ahí, de la globalización de la cultura, surge toda la problemática de la dominación ideológica cultural. Y en esto se han desarrollado técnicas muy sofisticadas, que es lo que se llama la investigación motivacional.
Si la conocen bien, no voy a hablar nada, pero si no, digo un poquito. La edición, un señor que no era muy cabroncito, era un poquito cabrón, Fischer. Él dice, no vendemos el producto, compramos la conciencia. Y aplica conocimientos, sobre todo, del psicoanálisis. El aparato psíquico, según Freud, tiene 3 niveles: super yo, el ego, y el mundo de las constelaciones inconscientes. Si yo mando un mensaje en el mundo de las constelaciones inconscientes, la persona no sabe que se lo estoy atacando. Y después los reflejos condicionados del Pavlov. Ustedes saben que era, tenía unos perros, tocaba el timbre del baño de comer, después tocaba el timbre y los perros seguían salivando. El otro día le dije, cuando se acercaba a Pavlov también salivaba, lo cual tengo un pequeño desborde mental y tengo que reflexionar sobre la reflexología, pero no es muy importante. ¿Y esto cómo funciona el mundo, la crueldad del mundo capitalista? Hay la santa trinidad del hombre contemporáneo, que es el dinero, el consumo y el Estado. Vamos a hacer el ojito de la trinidad. El dinero, que como dice el Shakespeare en El timón de Atenas, es la gran puta universal. Traduzco literalmente, no es que digamos la palabra. Tampoco a los feos bellos, a los nobles, etcétera. Dinero para consumir en todos los niveles. Si hago deporte no me juego a la bocha, juego al golf, y consumir para tener estatus y duración. ¿Y cómo puede funcionar esto? Para esto funciona con los mecanismos, acá viene lo de la publicidad y la propaganda. Publicidad y propaganda, que son palabras que a veces en el lenguaje coloquial se utiliza como intercambiables, no son intercambiables. La publicidad vende productos y la propaganda vende valores. El secreto es que tú, en la venta de un producto o un valor, no vendo Nivea, vendo protección. No vendo relojes Rolex, vendo calidad. No vendo jabón, vendo belleza. Antes salía el anuncio: 9 de cada 10 estrellas usan luz de tocador. Ahora sale la Natalia Kiski, que es una tía que está re buena. Se la visita por acá, se va ahora, de jabonar, no era la Natalia Kiski, uno sigue siendo el cacharro de mismo. Yo no quiero hablar más, ahora quiero terminar con esto. ¿Les ayuda a pensar? Tenemos que, no lo puedo desarmar porque es un acuerdo con japoneses y todas las cosas proporcionadas por la NASA. Pero en estos últimos años tenemos descubrimientos muy importantes que me obsesionan. Por ejemplo, en estos días que se ponía rojo la luna, salía un rayo verde. No sabemos todavía lo que es. Y sobre todo en una toma hay una especie de barreras que hay en el universo. Y desde hace 3 días tenemos una primera foto de lo que llegó ahora, después de 300 y pico millones de años, de los primeros minutos después del Big Bang. Y ahora muchos piensan, se produce el Big Bang, una partícula de 10 a la menos 32 de tamaño, 10 a la 33 elevado a la temperatura, y se produce la explosión y todo lo cuanto es. Ahí estamos en el Big Bang. Es una parte del Big Bang. Somos parte de la misma materia. Esto es una manera de presentar, está incompleta y tenemos varias cosas que cambiar, de presentar aquello del puesto del hombre en el rojo. Qué pequeño, qué humilde tenemos que ser. ¿Por qué no somos capaces de vivir en paz? Y termino recordando todo esto, o sintetizando todo esto, con aquellos versos de un poeta inglés del siglo XVI, que nos llevan, lo que a mí me lleva a toda la reflexión sobre la cosmología,
el sentido de comunión humano universal. Decía el poeta, cuando alguien sufre, es tuyo lo que sufre. Cuando alguien llora, es algo tuyo lo que llora. Cuando alguien muere, es algo tuyo que muere. No preguntes por qué doblan las campanas, porque doblan para ti. Y otra parte del poeta decía, los hombres no son islas, somos parte de un continente. Cuando eso uno lo comprende, se transforma. A mí me transformó el sufrimiento de la gente. Cuando en 1964 comencé mi carrera internacional, yo recorrí 4 veces América Latina. Cuando trabajé todo eso, de sistematizarlo, estuve 5 días que no podía comer. Algo me trastocaba toda la vida. Porque hacer funcionar el hambre, la miseria, la marginalidad de millones millones de latinoamericanos mal. Millones de hermanos míos latinoamericanos se han ido un privilegiado. Y entonces después de esos 5 días que estaba conmocionado psicológicamente, me di cuenta que yo no puedo ser yo mientras lo otro no exista. Entonces fui cambiando. Pero todos los 2 años que estuve con este proyecto acá de la inteligencia, estudiando neurociencia, me brotó todo eso. Cuando podía hacer las reflexiones científicas más sofisticadas sobre esta maravilla que es nuestro cerebro, que tenemos tantas neuronas como nuestra galaxia. Siempre me pasaba una cosa que me perturbaba, me venía una cifra, 760 millones. ¿Viste la cifra 760 millones? Era el dato que proporcionaba la UNESCO de los analfabetos y analfabetas. Pero para mí no eran los analfabetos y las analfabetas, eran los 760 millones de hermanas y hermanos míos que no acceden a lo más elemental de la cultura, que saber escribir, y yo puedo hacer esto. Me conmocionaba. Por eso, para terminar, mis amigas y amigos, les dije que no sé dar conferencia, no sé sintetizar, no hacer nada, pero más que transmitirle cosas de mi inteligencia, les he querido transmitir mi corazón adolescente, porque sueño, lucho, sufro, amo, para hacer un mundo más justo, más fraternal, para que cada encuentro interpersonal podamos darle a la vida toda la belleza y toda la poesía que puede tener, para que el mundo sea más justo, más fraternal, y que lo más humano de lo humano, que la ternura, también sea posible. Si le he podido transmitir un poquito de mi gana de vivir ilusionada y apasionadamente, valió la pena el ratito que estuve para aquí. Mi abrazo para todos ustedes.